Buenos días, tardes o noches. En este video hablaremos sobre la dilatación lineal, superficial y volumétrica. Yo hablaré sobre la dilatación lineal. Primero veremos qué es la dilatación. La dilatación consta de que es el aumento de tamaño en longitud, volumen, otra dimensión métrica se hace debido al cambio de temperatura, a un aumento de temperatura. La dilatación lineal se basa en que solo se presenta en una sola dimensión, ya sea en la longitud, el volumen o otra dimensión métrica, pero solo se presenta en una. Para entender mejor este tema vamos a hablar sobre dos características principales de la dilatación lineal. Una es que cuando la temperatura es proporcionalmente a la dilatación obtenida. Por ejemplo, cuando se aumenta el doble de temperatura, la dilatación aumentará el doble. Si se disminuye, se disminuirá. Entonces podemos concluir que la dilatación lineal también se basa en el tipo de material que se utiliza, ya sea cobre, aluminio, concreto, hormigón o cualquier otro tipo de material. Se refiere al coeficiente de dilatación, que es la cantidad de dilatación que obtiene ese cuerpo de hecho de ese material. Para entender mejor el tema hablaremos sobre las fórmulas. Una de las fórmulas es la variación de longitud, que en sí sería la dilatación que se obtiene. Para obtener esta fórmula se necesita la longitud inicial, que es el largo del objeto o de la barra que se utilizará. El coeficiente de dilatación, necesitaríamos saber el material del que está hecho la barra o el objeto que vamos a calcular. Y la variación de temperatura, que sería a cuánto aumentó su temperatura. Otro sería la longitud final, que sería la longitud inicial más la variación de longitud, que sería la que obtendríamos con la fórmula anterior. Y para entender mejor el tema les presentaré un pequeño problema. Les presentaré cómo resolver un problema. El problema dice: un cable de cobre mide 20 metros a una temperatura de 20 grados centígrados. Si la temperatura aumenta a 35 grados centígrados y la constante del cobre es 17 por 10 a la menos 6, ¿cuál será su longitud final? El problema nos da los siguientes datos. Nos da la longitud inicial, que sería 20 metros. La variación de temperatura se sacó usando la temperatura final y la temperatura inicial, que sería temperatura final menos temperatura inicial, que es igual a 15 grados centígrados. Y el coeficiente de dilatación lineal, que es 17 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente del cobre. Vamos a usar la fórmula que les enseñé anteriormente, que sería la variación de la longitud, que dice que la longitud inicial se multiplica por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. A continuación vamos a sustituir los datos. Vamos a hacer el uso de una calculadora para sacar el siguiente dato. En la calculadora nos da 5100, que sería la multiplicación de 20 por 17 por 15, para después multiplicarlo por 10 a la menos 6. Que nos daría .0051 metros. Para sacar la longitud final necesitaríamos usar la fórmula de longitud, que es la siguiente, que sería longitud es igual a longitud inicial más la variación de la longitud, que es el dato que acabamos de obtener. Sustituimos los datos, que sería 20 más .0051 metros. Esto es igual a 20.0051 metros. Esa fue la dilatación, fue la longitud final que obtuvo este cable de cobre. Por mí sería todo. Los dejaría con mi compañero Rodríguez Vargas Alberto. Complementando lo que dijo mi compañero Uriel sobre la dilatación lineal, a mí me toca exponer lo que es la dilatación superficial. Bueno, a continuación voy a explicarles la fórmula de la dilatación superficial.
La dilatación superficial nos dice que el área final es igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Ok, donde AF es igual al área final en unidades de metro cuadrado. AO es el área inicial e igual medida en unidades por metro cuadrado. Ok, esta letra griega significa que es el coeficiente de dilatación superficial. Eh, con lo que dijo mi compañero Uriel, el coeficiente de dilatación superficial es 2 veces la dilatación lineal. TF, temperatura final, es medida en grados Celsius, al igual que la temperatura inicial, que es T0, igual se mide en grados Celsius. Ok, a continuación le voy a presentar un problema. Por cuestiones de tiempo voy a tener que explicar el problema ya resuelto. Bueno, el problema nos dice, a una temperatura de 40 grados Celsius, una puerta de aluminio mide 2.4 metros de largo y 0.9 metros de ancho. ¿Cuál será su área final al disminuir su temperatura a 23 grados Celsius? Bueno, primero que nada hay que hallar el área inicial. Al ser una puerta, obviamente rectangular, por lo que la fórmula nos dice que es base por altura. Esto nos da un total de 2.16 metros cuadrados. Bueno, ya que tenemos estos datos, al ser aluminio, su coeficiente de dilatación superficial es 44.8 por 10 a la menos 6. Bueno, sustituimos en la fórmula ya dicha y nos queda algo así. Área inicial es igual a 2.16 por 1, que es parte de la fórmula, más el coeficiente 44.8 por 10 a la menos 6, por la temperatura inicial menos la temperatura final. Ok, nos queda 2.16 metros cuadrados por 0.9992384. Bueno, al resolver esta operación con ayuda de la calculadora, nos queda el área final, que es 2.15835494 metros cuadrados. Bueno, lo que fue literalmente fue calcular cuánto se redujo al cambiar la temperatura, al reducirla, como bien lo dice en el problema. Bueno, fue todo por mi parte. Le cedo la explicación a mi compañero Araujo. Muchas gracias. Dilatación volumétrica. Como ya lo han visto anteriormente, la dilatación térmica se refiere al incremento en el movimiento de las partículas de un cuerpo conforme a un cambio en su temperatura. La dilatación volumétrica, superficial y lineal comparten similitudes, pero su principal diferencia son las dimensiones de trabajo. Como podemos ver, la dilatación lineal usa una dimensión, la dilatación superficial utiliza 2 dimensiones y la dilatación volumétrica utiliza las 3 dimensiones. Ahora, para el cálculo de este tipo de dilatación se deben de considerar las siguientes variables. La letra gamma del alfabeto griego, que significa el coeficiente de dilatación volumétrico. La letra lambda del alfabeto griego, que significa el coeficiente de dilatación lineal. Las letras V, que representan el volumen siendo el espacio que ocupa un cuerpo. La temperatura T, que representa un grado o nivel térmico de un cuerpo. Para cada una de estas variables se debe de usar en las siguientes operaciones. Para sacar el coeficiente de dilatación volumétrico se utiliza el coeficiente de dilatación lineal de la siguiente forma. El coeficiente de dilatación volumétrico es igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. El coeficiente de dilatación cambia con respecto al material que se utiliza para el cuerpo. Siempre va a ser diferente. Las unidades de medida de cada una de estas variables son las siguientes. El volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos. El coeficiente de dilatación volumétrico se mide en el sistema internacional en grados Kelvin a la menos 1. Y la temperatura se mide en grados Kelvin. Podemos sustituir las unidades de medida dentro de la fórmula para obtener
¿qué unidades de medida se utiliza para el volumen final? El volumen inicial tiene como unidades de medida metros cúbicos. El 1 no tiene unidades de medida, ya que es la unidad. El coeficiente de dilatación volumétrico tiene como unidades de medida los grados Kelvin a la menos 1. Y la temperatura tiene como unidades de medida los grados Kelvin. Ahora, al multiplicar el coeficiente de dilatación con la temperatura, te da grados Kelvin a la 1 menos 1, que en resultado da grados Kelvin a la 0, que se convierte en la unidad. Ahora, al multiplicar metros cúbicos con la unidad, te da metros cúbicos. Gracias a esto podemos saber que el volumen final se mide en metros cúbicos. Ahora podemos ver de este lado que mientras mayor temperatura, comúnmente el cuerpo incrementa en volumen, ya que sus partículas se excitan, que genera que el cuerpo necesite más volumen. Mientras menor temperatura, el cuerpo se contrae. Pero hay ciertas excepciones para esta regla. La más común es el agua. El agua, al calentarse, se contrae y al enfriarla se expande. A este tipo de dilatación que lleva a cabo el agua se le conoce como dilatación volumétrica inversa. Es decir, no se lleva a cabo por las reglas comunes de la dilatación volumétrica, sino es al revés. Mientras menor temperatura crece, mientras mayor temperatura se achica. Podemos sustituir las unidades de medida dentro de la fórmula para obtener qué unidades de medida se utiliza para el volumen final. El volumen inicial tiene como unidades de medida metros cúbicos. El 1 no tiene unidades de medida, ya que es la unidad. El coeficiente de dilatación volumétrico tiene como unidades de medida los grados Kelvin a la menos 1. Y la temperatura tiene como unidades de medida los grados Kelvin. Ahora, al multiplicar el coeficiente de dilatación con la temperatura, te da grados Kelvin a la 1 menos 1, que en resultado da grados Kelvin a la 0, que se convierte en la unidad. Ahora, al multiplicar metros cúbicos con la unidad, te da metros cúbicos. Gracias a esto podemos saber que el volumen final se mide en metros cúbicos. Ahora podemos ver de este lado que mientras mayor temperatura, comúnmente el cuerpo incrementa en volumen, ya que sus partículas se excitan, que genera que el cuerpo necesite más volumen. Mientras menor temperatura, el cuerpo se contrae. Pero hay ciertas excepciones para esta regla. La más común es el agua. El agua, al calentarse, se contrae y al enfriarla se expande. A este tipo de dilatación que lleva a cabo el agua se le conoce como dilatación volumétrica inversa. Es decir, no se lleva a cabo por las reglas comunes de la dilatación volumétrica, sino es al revés. Mientras menor temperatura crece, mientras mayor temperatura se achica.